La Cueva de los Tallos es una antesala de un mundo intraterreno, entidades que no son humanas, que son entidades híbridas intraterrenas. A mí me da mucha pena que se tergiversa la información de la Cueva de los Tallos. Quiero que en este canal, en tu canal, quede muy claro ciertas cosas. Yo he investigado, soy espeleólogo también, he bajado, he chequeado, he investigado, he indagado, he filmado cosas. Eso no es natural. Ahí hay mano de obra, no es mano de obra humana. Nosotros, la primera vez que fuimos a una de las cavernas Tallos, fuimos justamente a eso, a un contacto directo con entidades que estarían no habitando necesariamente en la cueva, sino más abajo. Son seres físicos muy parecidos al ser humano, que tienen tecnología de sus padres, tecnología muy avanzada. ¿Quiénes son sus padres? Sus padres fueron los famosos atlapas. Bienvenidos amigos a Ecuador Explorer, el canal en el que conocemos a Ecuador en la voz de sus protagonistas. Y hoy me acompaña el investigador y ufólogo Nelson Pineda Brito desde Cuenca, la Atenas de Ecuador. Bienvenido Nelson, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por la invitación, querido amigo Josmani. Pues aquí listos para poder dar a conocer esto. Es tan importante no solo para nuestro Ecuador, sino para el mundo entero, la famosa Cueva de los Tallos. Así es. Sobre la Cueva de los Tallos hay múltiples entrevistas, videos, documentales, películas, en fin, un montón de información y realmente llama mucho la atención lo que ocurre allí, lo que hay y que queremos conocer porque tú has estado en la Cueva de los Tallos varias veces, ¿no? 45 veces. 45 veces has bajado a la Cueva de los Tallos. Así es, y estoy Impresionante. haciendo investigación ya por más de 16 años del lugar. ¿Y quién mejor que Nelson entonces para que nos cuente a partir de las preguntas que le vamos a hacer? Esto es una charla amena, pero profunda a partir de experiencias de nuestro invitado. Nelson, la primera pregunta viene de cajón. ¿Qué es lo que hay realmente allí abajo que genera tanta expectativa, que genera tanto misterio? Querido amigo, la Cueva de los Tallos es una antesala de un mundo intraterreno. La Cueva de los Tallos es una antesala a un lugar en donde habitarían entidades que no son humanas, que son entidades híbridas intraterrenas. Pero la Cueva de los Tallos también guarda el mayor secreto, yo creo que de todos los tesoros que hay en el planeta Tierra. Puede ser muy exagerado arriesgarme a decir esto, pero ahí habría lo que posiblemente no hay en ninguna parte de la Tierra, que sería una biblioteca metálica, la información verdadera de lo que es el ser humano, de lo que es el planeta Tierra y quiénes fueron nuestros creadores. Interesante, interesante, porque esta biblioteca metálica ha dado mucho que decir durante décadas, desde que aparentemente estuvo en las manos de una parte de ella o algunas piezas en las manos del padre Carlo Crespi Crossi en Cuenca, hasta muchas especulaciones que ha habido en torno a eso. Y por último, una entrevista que le hice para mi otro canal, Mil Historias, mi amigo el geólogo griego radicado en Ecuador, Teófilos Tulkeridis, en el que él, desde la ciencia, afirmó que realmente existen placas metálicas de oro que han existido en la Cueva de los Tallos y que aún hay otras que están en poder del Museo de Cuenca, que aunque no están en exhibición, sino en el área de la reserva, pues están allí también. Ahora, mi amigo, cuéntame qué es lo que hay, lo que tú has visto, lo que tú puedas afirmar, lo que tú puedas comentarnos al respecto. ¿Qué tenemos allí? Amigos, Empezando por esas, a ver, allí hay unas formaciones que muchos plantean que son naturales. naturales, incluido Teófilos, pero sin embargo hay otros que dicen que no, que eso no es natural, que eso es construido por alguien. ¿Qué tú opinas? Amigo querido, aquí vamos, vamos a hacer una pequeñísima introducción para que vaya quedando muy claro esto, porque a mí me da mucha pena que se tergiversa
la información de la Cueva de los Tallos. A mí me da mucha pena porque en otros países supuestos investigadores dicen cosas que no son, ¿sí? Y se tergiversa. Y te digo, para una persona como yo, ecuatoriana y que ha estado yendo todo el tiempo a hacer investigación, esto no está bien. Quiero que en este canal, en tu canal, quede muy claro ciertas cosas. Vamos a tratar de acercarnos a la verdad y no tergiversar la información de cosas que supuestamente dicen que supuestamente hay teorías. No. Mira, no es la cueva de los tallos en primer lugar. Ujú. Lo correcto es las cuevas de los tallos. ¿Por qué? El húngaro Juan Morrix es una historia pues bastante interesante de Juan Morrix, que sin él no podríamos hablar de la cueva de los tallos. Pero voy a contestar tu pregunta. Sí, 7 cavernas, según Juan Morrix, yo he investigado, soy espeleólogo también, he bajado, he chequeado, he investigado, he indagado, he filmado cosas y he estado en 3 cavernas, posiblemente de las 7 cavernas, en 3 cavernas. Y lo que yo he visto de construcciones ahí no son naturales. He visto pisos, he visto techos, he visto el arco Juan Morrix, sí, en la cueva de Coangos, y eso no es natural. Ahí hay mano de obra, la gran pregunta, ¿de quién? ¿Quién construyó? Lo que sí estoy segurísimo de que los Shuar, que es la etnia, que son los dueños de las cavernas, no lo hizo. No es mano de obra humana. ¿Y quiénes podrían ser? Pues eso ya nos vamos adentrando al tema de, al tema de entidades híbridas intraterrestres. Ujú. ¿Sí? Yo sé que existen porque aparte de lo que soy explorador, aparte de lo que la vida me ha dado esta suerte de ser investigador y ufólogo, soy contactado. Nosotros, la primera vez que fuimos a una de las cavernas Tallos, fuimos justamente a eso, a un contacto directo con entidades que estarían no habitando necesariamente en la cueva, sino más abajo, a profundidades más extensas, pero como te digo, las cuevas son una antesala. Acabas de decir que eres contactado. ¿Has sido contactado por estas entidades que viven en la cueva? Por ¿Quiénes? supuesto, claro que sí. Estos son seres físicos. Si nosotros nos hacemos la pregunta qué tipo de entidades son, son seres físicos muy parecidos al ser humano, ¿sí? Pero que tienen tecnología de sus padres, tecnología muy avanzada. ¿Quiénes son sus padres? Sus padres fueron los famosos Atlantes. La Atlántida es un tema enorme, hablar de la Atlántida, tal vez alguna vez lo hagamos, sí, y conversemos solo de la Atlántida y Lemuria, que son dos civilizaciones paralelas que coexistieron, pero sus padres fueron los Atlantes. Los Atlantes fueron seres híbridos también. Por lo tanto, estas entidades que aún habitan ahí bajo tierra son los neoatlantes, porque ha pasado muchísimos años, 12.000 años, 12.500 años, y estos son otras generaciones de entidades híbridas que manejan aún tecnología avanzadísima. Ellos son los custodios de las cavernas Tayos. ¿Y qué forma tienen ellos? Bien, estos seres, repito, son físicos, son muy altos, son como gigantes, miden entre 2,50, 3 metros, ¿sí? Tienen características muy parecidas a las nuestras en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Pero fíjate que estas entidades tienen una de las particularidades muy especiales, una de ellas. Ellos pueden transmutar su cuerpo físico, que está en un rango vibratorio, todos los seres humanos estamos en un rango vibratorio, sí, y ellos también están en otro rango vibratorio, pero ellos pueden modificar su fisicalidad a otro rango y hacerse una esfera pequeña como el porte de una mano. Está Ujú. flotando ahí en una de las cavernas. O pueden transformarse a lo que yo lo denomino entidades de energía lumínica. Se hacen una especie de hada, ojo, no se tergiversen, no son hadas, sí, pero parece que fuera un hada que estuviera allí revoloteando
junto con nosotros. ¿Y por qué digo que parece un hada? Porque tiene una especie de alas o antenas. Nuestra cámara no está viendo, nuestras cámaras están tomando fotos, pero a las paredes, a las rocas. Sin embargo, estas entidades, estos seres intraterrenos que han tomado otra forma de vibración, asoman en un video y en muchísimas fotos. Son ellos pueden transmutar a otro rango vibratorio, a otra forma, ¿sí? Repito, que captarían nuestras cámaras. Pero también se habla de otros seres que viven allí en la Cueva de los Tallos. ¿Cuáles son estos otros seres? Sabes, amigo Giovanni, que es como una sociedad. Alguna vez hablaremos de la sociedad, es un conjunto de entidades. Yo digo que los jefes o los coordinadores son estos intraterrenos que serían el nombre correcto, maestros de la Hermandad Blanca, Ujú, intraterrena. Repito, maestros de la Hermandad Blanca intraterrena. ujú. Sí, ellos son los coordinadores, los jefes, digamos así. Esto es una sociedad. Sí. Después habrían también otras entidades que son los famosos Zunkis, que son criaturas físicas pequeñas, parecen un niño, 1,20 m, 1,10 m, sus brazos largos, solamente 4 dedos, y tienen una de las facultades que se mueven rapidísimo, o sea, brincan de una piedra a otra piedra, o sea, como que si fueran un atleta, ¿sí? Pero son seres físicos, estos son otro tipo de criaturas. Y hay una historia de estas entidades, quienes crearon a estas entidades, a los Zunkis. Esta es otra historia, pero existen también en la cueva. Muchas de las veces perdón, pocas de las veces estas criaturas se han dejado ver y les han visto los Shuar arriba, o sea, de alguna forma han salido, porque los Shuar tienen leyendas de los Zunkis y dentro de la caverna también pocas veces se les ha visto por fracciones de segundo. Hay otras entidades que se denominan los ROTS, y estos no necesariamente son un ser intraterreno, porque muchísimas de las veces se les ha visto en la superficie. En donde, esto es interesante de estos ROTS, son como una varilla, como una antena de energía, sí, como una antena de esas antiguas de las cartas para captar señal en los televisores, sí, así es el ROT. Pero asimismo, esta es una entidad física. No se le ve porque se mueve a milésimas de segundo entre los grupos de la gente que está en la cueva. No se le ve porque se mueve muy rápido, el ojo no lo capta, pero sí capta los lentes de las cámaras, de los celulares. ROTS. El investigador Escamilla habla de los ROTS. Hace años él investigó, estamos hablando en la superficie, sí, y él asegura de que son entidades biológicas que están en donde hay actividad extraterrestre. Según mi teoría, hay ROTS dentro de la cueva, muchos ROTS, o sea, estarían no solamente donde hay actividad extraterrestre, sino donde hay actividad intraterrestre. Para mí, ¿qué son? ¿Qué son estos ROTS? Estos hacen la función de una máquina, no son máquina, pero hacen la función de un dron. Estos van, chequean, analizan, ven todo y llevan toda esta información a otros seres. Sí, entonces, esta función realizan estas entidades que te digo, sí, que son los ROTS. Entonces, hay algunos tipos de seres que estarían habitando, entre comillas, dentro de las cuevas de los tallos. Estos seres, tanto unos como otros, o cuál de ellos, son positivos y cuáles son negativos. ¿Hay alguna distinción en ello? En el planeta Tierra hay tres tipos de seres humanos, los buenos, los malos y los que no se meten en nada. En el cosmos también, para mí, hay seres extraterrestres negativos, hay seres positivos extraterrestres y seres que no se meten en nada. También se habla de que hay entidades intraterrestres negativas, como los famosos reptilianos, pero nosotros no estamos hablando de ese tipo de entidades.
Al enumerarte yo estos seres, son solo buenos, son solo positivos. De hecho, el nombre lo dice clarísimo, maestros de la Hermandad Blanca. Sí, su nombre lo dice todo. Estas entidades que serían los jefes de los coordinadores de esta gran sociedad serían los que estarían coordinando acciones de protección al planeta Tierra y estarían allí con varios objetivos, pero a mí me gusta este objetivo. Ellos son los guardianes de los tesoros de los tallos. Sí, porque se comenta mucho de que también existen los reptilianos o reptiloides bajo tierra como, como sociedades secretas, ocultas e influyendo en la sociedad. Ahora, la Cueva de los Tallos es, la más conocida es la de Cuangos, que es la que Sí, sí, tiene la chimenea, tiene el altar, tiene el anfiteatro, que son lugares que han sido nombrados. A ver, no vayan a pensar que es un anfiteatro que hay construido allí con luces y qué sé yo, no, no, es un área de la cueva que se le llama así porque parece un anfiteatro al tener una roca es- que parece, de hecho, parece la roca de la película de animados El Rey León. Es fabuloso. Y además es una cueva enorme, gigantesca. Ahora, esta cueva fue explorada hasta el sumidero. A partir de un sumidero que hay allí, posteriormente, hace poco, muy poco tiempo, hará una década si acaso, se logró pasar hacia el otro lado. Y Teófilos Tulqueridis me estuvo diciendo el geólogo que de hecho en septiembre hay una gran expedición con múltiples científicos para cartografiar una serie de túneles que hay que no han sido nunca explorados. Y de hecho me invitó en lo personal a que yo participe. Vamos a ver si estoy en esa fecha en condiciones de ir. A partir de ahí comienza lo desconocido. No obstante, él me adelantó que hay unas estalagmitas que son enormes, gigantescas, pero que de ahí para allá está justo eso, lo desconocido. Muchas personas plantean que allí en la cueva viven estos seres, pero tú planteas que viven mucho más abajo, en una ciudad intraterrena. Que, Así ¿cómo es. sería esta ciudad intraterrena y por dónde tendrían acceso ellos? Amigo, solo como un detalle, la cueva ha sido mapeada, fue mapeada hace años, 17 kilómetros. Apenas los investigadores o los expedicionarios recorremos como 3 kilómetros, hasta Sumideros, justamente, en donde he estado yo 2 veces, en Ujú. Sumideros. Sí. Entonces, después de ahí están las otras galerías que fueron exploradas por los japoneses hace años, hace muchísimos años atrás. Pero ellos llegaron como, por decir, solo hasta la mitad, tal vez unos 6 kilómetros, unos 7 kilómetros. De ahí no han pasado nadie más. Sí. Pero eso para mí no es tan contundente, querido amigo, esto de explorar esas partes allí. Esto que te voy a decir es contundente. Estas entidades no habitan ya la cueva o las cuevas de los tallos. Hace años sí. Ellos, con su tecnología avanzada, en un determinado momento después que se refugiaron, aquí estaríamos hablando del famoso diluvio universal, ¿sí? Producido por sus padres, digámoslo así, los atlantes, ¿no? Esta es toda una historia enorme, contundente también, pero eh, ellos se refugiaron en las distintas cavernas, sobre todo de América, sobre todo de Sudamérica. Entonces, no sé qué tiempo vivieron en las cuevas, en las cavernas, porque era el lugar más idóneo para no morir cuando se generaron estos gigantescos tsunamis y adecuaron las cavernas. Por eso es que todavía ha quedado poca mano de obra de la adecuación de estas cavernas. Pero con el paso del tiempo, ellos fueron introduciéndose más abajo, más profundamente, a otras capas que hay en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Y es así que en una de esas capas buscan el hábitat exacto, el hábitat idóneo, y ellos construyen ciudades bajo tierra, ciudades intraterrenas.
Allí estarían habitando estas entidades, estos maestros de la Hermandad Blanca, en estas ciudades intraterrenas, en estas ciudades que tendrían todo y sobre todo tecnología, tecnología muy avanzada para vivir cómodamente allí. Es una sociedad, se desconoce de esta sociedad. Sí, casi en pocos libros se habla de esta sociedad. Yo he tenido la suerte, te digo, de tener el contacto con estas entidades y ellos nos han dado información cómo sería esta sociedad, cómo sería su hábitat y en algún momento, pues tal vez al final de la charla hablaré de uno de mis libros en donde cuento y comento cómo es una ciudad intraterrena. Claro, por supuesto. Ahora, Nelson, en este caso la Cueva de los Tallos, como otras grutas, serían como la vía de acceso de ellos para salir de esas ciudades y volver a entrar o algo así. ¿Sabes que hay detalles que no sabemos Ujú, con certeza? Hay muchos detalles que no sabemos, pero sí, la cueva de los Tallos o una de las cuevas de los Tallos o algunas de las cuevas de los Tallos serían un acceso de entrada y de salida. ¿Sí? Así ujú. sería. Sí, se habla muchísimo de portales dimensionales, se habla muchísimo de que este es un portal, la Cueva de los Tallos. Yo no te sabría decir si es un portal o no, yo estoy refiriéndome a cosas físicas, Ujú. ¿sí? A cosas que nosotros hemos logrado percibir, observar, ver, captar nuestras cámaras. En la Cueva de los Tallos, volviendo a la biblioteca metálica que también está rodeada de montones de misterios, ¿tú crees que esta biblioteca metálica aún esté allá abajo? Mira, amigo, yo sé por dónde va tu pregunta. Ujú, Esto tiene que ver con la historia contundente de la Cueva de los Tallos. En un determinado momento vinieron al Ecuador encabezado por Hall, que para mí fue un tipo no agradable del Ecuador. Sí, para mí, yo respeto el resto de opiniones de la gente. Su hija todavía va y viene aquí en el Ecuador, y le llevan a la Cueva de los Tallos. ¿Y por qué digo un personaje no agradable? Porque cuando él vino con su expedición y un grupo de 50, 60 científicos, arqueólogos, espeleólogos, hacen hábilmente un convenio con el ejército ecuatoriano. Sí, hacen un convenio. Y también un convenio con los mismos Shuar, que son los dueños de las cuevas. Y están 5 semanas ahí adentro de la cueva de Coangos. Y viene como invitado de honor Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna, masón grado 33, que andaba por todas las partes del planeta Tierra buscando misterios y cosas extrañas y enigmáticas. 5 semanas ellos allí, Neil Armstrong solamente 3 días. Al final de la expedición de ellos, sacan 5 cajas enormes, 5 baúles, sellados de los baúles, para que nadie vea en la superficie que están allí. Entonces, a vista y paciencia de quienes, del grupo que estaba de los militares y de los mismos Shuar, estos engancharon en sus helicópteros y se llevaron cosas que para mí no fueron tan importantes, pero de todas maneras no debía pasar, porque fue una especie de robo. Si vinieron ellos extranjeros, llegan a la cueva, están 5 semanas, investigan, chequean, analizan y se van sacando cosas de la cueva, pero ellos no se sacaron nada que tiene que ver con la biblioteca metálica. Nada absolutamente de eso. ¿Por qué? Porque jamás permitirían estas entidades intraterrenas que nadie se saque nada de allí sin su permiso, sin su consentimiento. Ellos son los custodios de la biblioteca metálica. ¿Y qué estaría escrito en esta biblioteca? Sí, doy a conocer así rápidamente cómo sería la biblioteca metálica. Ujú, Sí, cómo sería, porque es interesante, la gente se va a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Cómo es la biblioteca metálica? claro. Serían planchas enormes, háganse la idea de 1 metro, 2 metros, sí, tablas de oro sobre todo, y en otros materiales también, sí, se habla inclusive de una especie de cuarzo, sí, pero sobre todo de oro, en donde estarían escritos ahí con una escritura muy antigua, muy arcaica, con dibujos extraños, allí
estaría escrita la verdadera historia de la humanidad. Juan Morix, que vivió, digamos, en las cuevas durante ya años, se quedó aquí a vivir en Ecuador húngaro, él, y como era lingüista entre tantos otros saberes que tenía él, él logra descifrar, sí, él logra descifrar y dice que lo que está escrito allí en todas estas planchas, en estas placas metálicas, y él denomina la biblioteca metálica porque dijo muy claro, no son docenas de planchas que están regadas en una parte, en una de las cuevas. Son cientos de planchas que están allí, que están puestas allí. Por eso él lo denomina la biblioteca metálica. Juan Morix lo puso ese nombre. Y lo que él dijo fue contundente. Lo que está escrito allí es la verdadera historia de la humanidad. Y lo que a nosotros nos han mostrado los historiadores, los científicos, las religiones es pura mentira. Lo dijo Juan Morris. Y yo estoy segurísimo de que eso es verdad. Esa biblioteca todavía existe en una de las 7 cavernas de los Tallos. Y en algún momento hablaremos de mi investigación, derechos reservados de Nelson Pineda Brito sobre la biblioteca metálica. No, pero no. Me tienes que decir ahora porque no nos vas a dejar a mí, a los espectadores así. Yo quiero escuchar. Ya tú mismo te pusiste las esposas, estás prisionero allí. Así que dime, te mando un ROTS para allá. Si me cortas la comunicación, te mando un ROTS para allá. Pues amigo, lo único que te puedo adelantar, porque esto es una información muy delicada, muy delicada. Tú no tienes idea de cómo sería esto de cuando salga a la luz esta situación de la biblioteca metálica. Porque esto no es una locura de Nelson Pineda. No, señor. Esto no es una locura de otros investigadores. Esto no es una locura de las élites que conocen la biblioteca metálica. Sí, ¿por qué crees que han ido? ¿Por qué crees que fueron ellos a investigar, hablando otra vez de Stanley Hall? Sí, ellos sabían. ¿Por qué crees que han ido otros investigadores extranjeros? ¿Sí? Y han estado ahí muchísimas semanas tratando de investigar, de averiguar acerca de la biblioteca metálica. ¿Por qué crees que se han hecho películas de la Cueva de los Tallos? Las élites conocen y saben muy bien de lo que estoy hablando, de toda esta información. Yo sé en dónde estaría en un rango de kilómetros, en dónde estaría en una de las cuevas, en una de las 7 cavernas. No está en la cueva de Coangos. ¿Ah, no? No, amigo, no. Son Esto 7 cuevas de los tallos, ¿no? sí, todo el mundo piensa, y ahora sí les voy a dejar aquí bien picados y a ti también, porque de esto nunca hemos hablado, en tus otros canales hemos hablado muchas veces de los tallos, este tema nunca hemos tocado, nunca, Ah, claro. sí. Esta es investigación mía, netamente mía. Todo el mundo piensa que las otras cuevas están muy alejadas, porque cuando uno se para allí en la selva, en una de las montañas donde está el pueblo, ve toda una cordillera enorme de selva, sí, enorme, que es la cordillera del Cóndor, sí, la cordillera del Cóndor. Entonces uno ve, dice, wow, esto es impresionante, o sea, es enorme la selva, pues, y esa cordillera gigantesca allí que va. Entonces uno piensa y dice, ¿y las otras cuevas? ¿Dónde estarán? Las otras 6 cuevas. Sí, porque toda la concentración está en la cueva de Coangos, que es la cueva principal, digámoslo así. Entonces todo el mundo dice, las otras cuevas deben estar separadas por muchos kilómetros, por cientos de kilómetros. Las otras cuevas estarán para el otro lado de la cordillera, donde ya no se ven. Las otras cuevas estarán, pues, todas están unidas ahí mismo. Y cada una tiene una entrada especial. Sobre todo en la cueva donde está la biblioteca metálica tiene una entrada más especial todavía. Esa es investigación mía. ¿Dónde está esa? No lo puedo decir, amigo. Ah, vamos, vamos. No, no hay cómo decirla, no hay cómo.
Si esa es una investigación que está en curso, por eso no lo puedo decir. Y te cuento que he ido 2 veces a investigar solo ese tema. Ahora tengo que regresar este año a hacer mi tercera investigación sobre el tema. Pero te voy a asegurar una cosa, que si yo sé algo más, amigo, lo haré en tu canal, lo diré y lo conversaremos contigo. Estupendo, te lo agradezco muchísimo porque es importante dar acceso a la información a toda la comunidad, al mundo entero, para que la gente conozca. Al mundo entero, al mundo entero. Exactamente, de eso se trata, de eso se trata. No podemos guardarnos información como tanto acostumbran a hacer algunos sectores de la sociedad, ¿no? Que se guardan mucha información. Ahora, Ujú. Nelson, ¿serían extraterrestres que se convirtieron en intraterrestres en nuestro planeta? Es muy buena tu pregunta y esto es sencillo de responder, pero vamos a desarrollar esta parte, ¿sí? Para que quede clarísimo, que quede clarísimo. Y por favor, hazme acuerdo del tema del padre Crespi. Sí, Sí, claro. después hazme acuerdo de eso porque yo ya me siento, por ese tema me siento un poco contrariado, Ujú, ¿sí? de No acuerdo. contigo, sino ya con otras personas. Sí, Y quiero que quede clarísimo y sobre todo aquí en tu canal. perfecto, perfecto. Bien, vamos con esta pregunta tuya. Para que comprendan, amigos, nosotros fuimos hace años, en el 2010, nosotros tenemos y teníamos contacto con entidades extraterrestres. Aquí, en nuestro país, Ecuador, en la zona del Cajas, ya vamos a hablar después en otra de las entregas, Claro, así todo acerca del Cajas. así Sí, es. que hay en el Cajas, en el Parque Nacional de Lagunas, 250 lagunas, ahí hay una cosa impresionante. Claro. Entonces, cuando nosotros teníamos contacto con estas entidades extraterrestres, y digo teníamos porque estamos viajando en el tiempo hacia atrás, 2010, se nos dijo que tenemos que hacer un viaje a una de las cavernas de los tallos para tener un encuentro, no necesariamente físico, no, un encuentro con entidades intraterrenas. Así es que estos hermanos extraterrestres nos guiaron de la mano en todo el viaje, en toda la logística, en todo, hacia una de las cavernas de los tallos. Entonces, los que están abajo, estos no son extraterrestres, pero tienen contacto directo con seres extraterrestres. Tienen un contacto y es más, trabajan iguales en algunos lugares del planeta. Sí, pero los que están, los, los intraterrenos, son seres híbridos, perdón, son mitad, es una fusión de padres extraterrestres con mujeres africanas terrestres, Ujú, ¿sí? Entonces son medio hermanos de nosotros, pero no son extraterrestres. ujú. Sin embargo, como te decía, tienen un contacto directo con ellos. Es más, te adelanto, hay una base en el Cajas y ahí trabajan, en esta base compartida, trabajan intraterrenos con extraterrestres, ahí conjuntamente. Nelson, me comentaste algo sobre el padre Carlo Crespi. Sí, sí, amigo, este es un tema que tiene que quedar ya muy claro, muy, muy claro aquí. Quiero que esto se quede detallado. Hay la teoría que salió hace tiempos y esta teoría se sigue regando y se sigue manejando, cosa que no está bien, cosa que no es cierta. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que el padre Crespi, Carlos Crespi, que fue un sacerdote de mi ciudad, aquí en Cuenca, yo lo conocí de niño, tuve la suerte de conocerle durante muchos años, un hombre lleno de generosidad, de amor hacia los pobres, hacia los más necesitados. En un determinado momento viajó al oriente ecuatoriano a hacer labor social. Hasta ahí es verdad. Quitémoslo de teoría. Esto es verdad. Sí. Entonces el padre Crespi viaja al oriente ecuatoriano y hace labor social con los indígenas, con los niños shuar. Mucha labor social. No sé cuántas veces viajó, ayudó, eh, apoyó a la gente, sí, a la gente de ahí del oriente, de los shuar. Y, y,
y le permitieron que ingrese en una de las cavernas, no sé en qué caverna, posiblemente en la misma caverna de Coangos. Él fue uno de los primeros extranjeros, porque él era italiano, y le mandaron desde allá para que se radique aquí en Ecuador. Vivió aquí, murió aquí. Entonces, fue uno de los primeros extranjeros que visitó la cueva o las cuevas de los Tallos, ¿sí? Entonces el padre estuvo yendo a la cueva también, estuvo yendo a hacer obra, como te decía, pero esto que te voy a decir no es cierto. Se dice que en los Shuar, en agradecimiento a tanta labor, a tanta ayuda a sus pueblos, le esperaron un día con objetos sacados de la cueva de los Tallos y le regalaron al padre y le dijeron que esto le dan en recompensa a tanta labor. Y el padre con estos objetos hizo el museo que tenía aquí en el convento de María Auxiliadora, con estos objetos sobre todo sacados de la cueva de los Tallos. Eso no es cierto, eso tiene que quedar claro y muy claro ya. Eso no es cierto. Nunca los shuaras le regalaron ninguna cosa al padre. Nunca los indígenas en en recompensa de lo que él hizo la labor, le regalaron nada del cueva, nada le dieron al padre de la cueva. Entonces hay que deslindar el tema del padre Crespi con la cueva de los Tallos. Tenemos que deslindar, tenemos que dejar de seguir hablando diciendo que el padre Crespi recibió objetos y con esos objetos él realizó el museo. No es cierto, eso no es. Esto fue una teoría que alguien se inventó, alguna cosa que alguien se inventó. Lo que sí es cierto es de que el padre tenía otros objetos sacados de otras partes de aquí del Ecuador y con eso hizo su museo. Y con esos objetos él fue guardando, con esos objetos que encontró en excavaciones de aquí de la provincia de La Suay, del Cañar, fue él haciendo su museo. Eso sí es cierto. El museo existió. Los objetos existieron que tenía el padre Crespi y cosas contundentes, cosas que cambian totalmente la historia. Lo que no es cierto es de que hayan sido sacados de la cueva de los tallos. Interesante porque sí se habla mucho al respecto. Se dice que eran de la Cueva de los Tallos y que tras el incendio desaparecieron. Hubo bueno, hay mucha especulación al respecto. Hay todavía. Yo leí recién bueno, leí comentarios y vi una especie de video en TikTok, bonito el video, pero que se sigue manejando esta teoría del padre Crespi y de la cueva de los tallos, y de gente que ha estado en mis conferencias, de gente que ha estado en mis charlas y que yo ya he dicho contundentemente y hasta la saciedad de que eso no es verdad. ¿Y qué eran entonces esas placas que tenía, esos objetos que tenía allí el padre Crespi? Que de hecho hay fotografías con él. Amigo Giovanni, este es otro tema contundente, este es otro tema interesantísimo. Este es otro tema del padre, del museo del padre Crespi, que tiene que cambiar la Mm, historia no del Ecuador, sino la historia de toda América posiblemente. Sí, mm, el padre tenía estos objetos que fueron encontrados en suelo ecuatoriano, que fueron encontrados en excavaciones de gente de aquí de la provincia de La Suay, de la provincia aledaña que es del Cañar, y de la misma provincia de, eh, de Morona, Santiago. ¿Sí? Entonces estos objetos tenía el padre, iba recolectando, le iban vendiendo, le iban regalando y fueron estudiados estos objetos. mm, Y a estos expertos de ese tiempo, ellos llegaron a la conclusión de que son objetos no de nuestra cultura, sino son objetos de los egipcios, que son objetos de los fenicios, que son objetos de Sumeria. O sea, esto es tremendo. Pero este es otro tema que tal vez alguna vez toquemos en este canal tuyo. Tú planteas que dentro de la Cueva de los Tallos hay estructuras que no son naturales, que fueron construidas por alguien. ¿Tú lo sostienes? No lo sostengo. Yo en estas 45 veces que he estado en estas tres cuevas, ojo, en tres cuevas, sí, entonces yo sostengo de que eso no es natural. Supuesto, yo no soy un experto geólogo
ni investigador del tema de los materiales, pero eso está a la vista. O Ujú. sea, eso está a la vista. Es innegable de que estos pisos que yo lo he visto en la primera cueva a donde fui, que no es la cueva de Coangos, hay unos pisos, hay techos, metros de techos que se pueden observar que están puestos como unos adoquines, como unas piedras grandes. Lo Mm. mismo en la cueva de Coangos, pues del arco Juan Morrix, sí, que, o sea, ¿cómo puede ser que la naturaleza haga un corte exacto, milimétrico, pero un corte estamos hablando de 60 metros, de 70 metros? ¿Y cómo es posible que haga un corte rectangular de unos 10 metros por donde se pasa, por donde está la base y se pasa por ahí? Es la primera cosa que uno queda asombrado, porque a unas 2 cuadras de la base de donde se desciende está el Arco Juan Morris. Es como una puerta eso. Y ahí están las bases, ahí está arriba el dintel y está una pared de 80 metros, todo con unos especies de adoquines enormes. O sea, eso hizo la naturaleza. No. Muy, muy interesante, muy interesante. Por otro lado, sostienes que allí debajo, ya no dentro de la cueva, sino más abajo, hay seres intraterrenos. Por supuesto, y ese es el tema del contacto que nosotros hemos tenido la suerte de entablar con ellos, con estas entidades intraterrenas. Durante algunas ocasiones nosotros hemos ido, nosotros hemos podido tener ese contacto y estos mismos seres nos han dicho, nos han dado información de eso, de lo Ujú. que, de en dónde habitan ellos, qué pasó en la superficie con sus padres, los atlantes, por qué están allí, por qué pudiendo ya haber salido a la superficie cuando ya menguaron las aguas después del diluvio, hablando de los atlantes, de sus padres, ¿por qué no salieron ya a la superficie? ¿O por qué no se fueron del planeta? Porque podían irse también fuera del planeta, por toda la tecnología que ellos manejan ¿Y o por qué no manejaban. salieron a la superficie? ¿Por qué no se fueron? Porque ellos decidieron buscar, como te digo, un hábitat seguro dentro de una de las capas del planeta Tierra. Y esto digo posiblemente el límite 660, en donde los tres científicos aseguran que hay una capa que ha sido desconocida para la ciencia, 360 kilómetros de profundidad, donde hay valles y montañas y donde hay una otra capa aledaña a esa, donde hay un mar gigantesco dentro del planeta Tierra. Posiblemente estén habitando allí, estén viviendo ahí, en estas ciudades intraterrenas. Ellos se quedan, ellos deciden ya no salir, adecúan esa capa para construir estas hermosas ciudades, se quedan a ser los guardianes justamente de los tesoros de la cueva de los tallos. Se quedan ellos a custodiar estos tesoros. Se quedan ellos allí, desde allí, a apoyar a la evolución del planeta Tierra. Se quedan para todo eso, por eso es que no se van y deciden formar una sociedad de ese entonces secreta, secreta en el buen sentido de la palabra, sí, para estarnos apoyando en nuestra evolución. Nelson, ¿qué se siente estar dentro de la cueva? Especialmente de esta de Cuangos, que es tan famosa. Antes de contestarte, amigo, a tu pregunta, siempre me gusta contrastar. Yo he estado en algunos, en pocos, no he estado en muchos lugares de la Tierra. He estado en México, he estado en Estados Unidos, en Bolivia, en el lago Titicaca, he estado en Perú y en otros lugares de Ecuador, lugares increíbles, lugares fascinantes en donde la energía es distinta a otras partes comunes y corrientes de la Tierra. Sí, entonces yo he estado en estos lugares y se siente una cosa distinta. La energía es muy extraña, pero estar en la cueva de los tallos es una cosa fabulosa, es una cosa fantástica. Solamente, siempre digo esto y es verdad, solamente, y no es una percepción mía, no es que yo digo, no, 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 yo soy una persona bastante sensible a esos cambios
de energía de las personas, inclusive de energía de los lugares. Solo cuando uno llega y no baja todavía, sino ve la boca de la cueva, el hueco de la cueva, la boca es la palabra correcta, si la boca de la cueva, que es una boca enorme, uno se para allí y empieza a ponerse los arneses, las cuerdas, y está en ese proceso de bajar, y a veces se demora 1 hora, 2 horas, hasta más, según la cantidad de gente que vayamos. Es fascinante sentir la energía que sale de ese hábitat. Y estar dentro de la cueva es algo único. Es como que si todo se potencializara en ese mundo de oscuridad, en ese mundo, yo te digo, o sea, y esto no es poético, ojo, esto que yo te estoy diciendo no es poético, en ese mundo como mágico, en donde se siente de que algo importante hubo ahí y de que algo todavía existe allí. Es un punto único en el planeta Tierra, la Cueva de los Tallos. Nelson, ¿cómo en este momento puede haber muchas personas que están interesadas en ir? ¿Tú todavía haces guianzas a la Cueva de los Tallos? Claro que sí, empecé la gente me empezó a buscar a mí para que yo les guíe, para que yo les lleve. Entonces, yo empecé a llevar a grupos de gente y, y lo que ellos siempre me saben decir es, porque yo digo, hay otros guías, ¿no es cierto? Pero ellos me dicen, tú conoces, tú nos vas a dar la información de lo que hay en los tallos, tú nos vas a comentar la historia de la cueva, tú nos vas a comentar las historias que has vivido yo. De hecho, nosotros estamos llevando todavía a gente allá, a grupos de personas llevamos para que ellos vivan sus propias experiencias, para que tomen fotos y después descarguen y se sorprendan con cosas extrañas que salen en las fotos. También soy un escritor y he escrito 2 libros acerca de la Cueva de los Tallos. Este libro se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos. He Ujú. escrito hace unos 8 años más o menos, en donde con fotos y todo, cosas reales de la cueva, sí, explico qué es la cueva, cuál es la historia de la cueva, sí, y qué nosotros hemos visto e investigado. Hablo de mis primeras aventuras, de mis primeros viajes, y claro, no todo es color de rosas, también nos han pasado cosas Claro. extremas y contingentes en donde hemos estado en 2 inundaciones dentro de la cueva. Escribí este libro que se llama Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres, en donde ya hablo de cómo es la biblioteca metálica, Ujú. donde doy detalles de lo que es la biblioteca y en donde doy detalles de cómo es esta sociedad secreta, de cómo es estas ciudades intraterrenas, cómo es la base del Cajas también, porque aquí hago un compendio entre el tema extra e intraterrestre. Perfecto. Esos son tus dos libros que las personas pueden adquirir solo llamándote a tu teléfono. Sí, al 099-49-67-019. Desde otros países, el signo de más 593-99-49-67-019. Solo yo los tengo y los envío a cualquier país y ya están agotados algunos libros físicos. Este primer libro ya no hay, pero tengo los libros digitales, también se les puede enviar a sus correos. Eh, Perfecto. Estas son nuestras otras actividades que realizamos porque es divulgación, es divulgar. Es Claro, divulgar lo que a nosotros nos ha tocado vivir por más de 16 años. Es claro. divulgar el tema de la Cueva de los Tallos. De hecho, yo sé que muy pocas veces hablo de esto. Es una misión que estos seres mismos intraterrenos me han encomendado en divulgar en mis redes sociales, mediante los libros, mediante charlas y conferencias que he logrado dar no solo en el Ecuador, sino en estos otros países. Claro. Nadie es profeta en su tierra. Aquí he Sí. trabajado muchísimo, 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 y a veces uno es incomprendido, a veces no es valorado, pero cuando está en otros países, les parece fantásticas mis investigaciones y mis viajes. Ahora también a tu teléfono te pueden contactar para coordinar alguna salida hacia la Cueva de los Tallos. Por supuesto, por supuesto. De hecho, estamos yendo en este feriado ya mismo a la Cueva de los Tallos. Sí, en mayo, el feriado de mayo, estamos yendo 3 días y vamos a dormir dentro de la cueva y ahí va a haber un conversatorio en la cueva, dentro de la cueva, en una fogata que realizaremos y estaremos hablando de todo esto y mucho más. Perfecto. Ya, de hecho, yo te estoy invitando
A ver, hemos abordado el tema de la Cueva de los Tallos de una manera un poco general. No hemos ido a profundizar a detalles porque me complacería muchísimo que más adelante tengamos una charla más a fondo sobre este tema de la Cueva de los Tallos, porque además yo quiero comprometerte ya públicamente a que me acompañes en uno de estos podcasts de Ecuador Explorer para conversar sobre todos estos enigmas que hay en el Cajas, en el Parque Nacional El Cajas, y esta presencia de una base extraterrestre y además intraterrestre en ese lugar que mencionaste hace un ratito. Ese es un tema que me encantaría que tratemos lo más pronto posible, porque hay muchas personas que están deseosas de conocer las diferentes perspectivas de un asunto que genera mucha polémica, el contacto extraterrestre. Y tú ya nos has planteado que eres contactado, pero esto quiero que lo dejemos para esa entrevista. ¿Te parece bien? Excelente. Vamos a dar la información de lo que es el Cajas, de lo que hay en una de las 250 lagunas y de nuestras experiencias, de Exacto. muchas experiencias. Esto ya te estoy hablando, más de 20 años de experiencias y de investigaciones ahí en el Parque Nacional El Cajas. Perfecto. Ahí está entonces el compromiso de Nelson Pineda Brito. Y por cierto, vi no hace mucho, ya que vamos a hablar de estos temas, vi no hace mucho tu graduación como ufólogo. La vi, Bueno, sí, esto fue ya hace 5 años. Hace cinco claro, años más o menos nos graduamos de ufólogos, los primeros ufólogos aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, aquí comenzó el tema de la ufología. Nos graduamos y hemos podido trabajar con más ahínco, con más perseverancia con este tema de las investigaciones. Así claro, es. claro. Nelson, te envío un fuerte abrazo. Espero que todos aquellos interesados en tus libros, pues te contacten al número de teléfono que he puesto también en pantalla y que te contacten a través de tus redes sociales. ¿Puedes decir cómo apareces, por favor? Yo creo que sí. En Facebook estoy como Nelson Pineda Brito, en Facebook Nelson Pineda Brito, y en mi canal en YouTube como ufólogo Nelson Pineda Brito. Perfecto. Pues entonces, la invitación está en pie. Muy próximamente, aquí en Ecuador Explorer, Nelson Pineda Brito también hablándonos de la base extraterrestre que hay en el Parque Nacional El Cajas de Ecuador, con detalles, con aquellos detalles que no se encuentran en ninguna otra parte, sino que solamente te los pueden decir aquellos que los han protagonizado, aquellos que los han visto, que han estado allí para palparlo. Y también haces recorridos a ese sitio, Por Alcajas. supuesto, yo lo llamo omniturismo en Ecuador. Te Perfecto. resumo, es llevar a los lugares de poder como el Cajas, como el Sixi, Cantón Sixi, en donde hay, según nuestras investigaciones, un portal dimensional. Esto parece descabellado, pero son nuestras últimas investigaciones, a Paredones, un lugar constante de contacto, de constante actividad extraterrestre. Se llama ovniturismo y somos como los pioneros de llevar en estos viajes cortos a donde la gente vea, observe, tome fotos y en salir en caminatas nocturnas con una cámara de visión nocturna. Estupendo. Y ya que estoy hablando de este tema, recuerden, en junio de este año 2026, en junio de 2026 se estrena una película que está dando mucho que decir desde su tráiler y el momento en el que aparece, que es el día de la revelación de Steven Spielberg. Y todos sabemos que lo que toca Steven Spielberg es por algo lo toca. Así que, Nelson, un abrazo hasta tu cuenca querida y nos estamos viendo. ¿Sí? Muchísimas gracias, amigo Giovanni. Un abrazo a todo tu público. Gracias. Seguimos entonces. Recuerda regalarnos un like, comentar tus opiniones y por supuesto compartir este video en tus redes sociales, porque seguramente a partir de la reflexión que hagas de lo que acabas de ver, de lo que acaba de revelarnos Nelson, tendrás mucho que decir. Puedes estar o no de acuerdo. Ahí justo en ese debate es donde surgen los mejores análisis. Te espero en los comentarios. Un abrazo a todos. Seguimos explorando Ecuador.